Bienvenidos, queridos amigos. Hoy vamos a estudiar unos minutos sobre qué requisitos debe tener una ciudad para que un yehudí pueda vivir en ella. ¿Okay? ¿Qué necesita el yehudí que se cubra en esa ciudad para él poder vivir en dicha ciudad? Vamos a explicarlo así. No es tan a la ligera el asunto de mudarse a una ciudad. La primera pregunta que tiene que hacerse el yehudí es si puede cumplir con las exigencias mínimas de la halajá para poder estar en esa ciudad. Vamos a enumerar cada uno de estos puntos, ¿ya? Porque hay personas, por ejemplo, que se quieren ir a vivir a una ciudad en específico, pero primero tienen que tener resuelto, no solo seguramente dónde van a vivir, los trabajos, etcétera, el negocio, sino que además debe tener resuelto principalmente la parte espiritual, ¿sí? Su vida judía debe estar resuelta. Y para ello publicamos en nuestro grupo de estudio varios de los requisitos. Una de las cosas que debe tener una ciudad es médicos. En una ciudad donde un yehudí se va a vivir, deben haber médicos. Fíjate que estamos hablando de un asunto que no tiene nada que ver con la espiritualidad. En este tema, el médico no tiene que ver. Pero si usted se muda a una ciudad y allí en esa ciudad o en ese pueblo no hay médicos, es un problema, porque no está cumpliendo uno de los requisitos. ¿Por qué? Porque hay un tema de salud, ¿sí? Ante cualquier eventualidad, tener la manera de resolver este tema de salud. Afortunadamente, en muchas de las ciudades que hay, y muchos de los pueblos incluso, hay médicos. Entonces, este es un problema que no es de mayor preocupación. Pero sin embargo, puede pasar que en algún pueblo de nuestra mayúscula América no consigamos médicos, como conocemos de casos acá en Colombia, donde ante una situación de conflicto armado hay que llevar a los médicos en helicóptero, etcétera, y hacer cosas así para poder resolver situaciones no deseadas aparte del conflicto armado, ¿no? Entonces, el primer punto es que debe haber médicos. El segundo punto es que tiene que haber agua potable, agua que sirva para el consumo humano, ¿ya? No es cualquier agua, ¿sí? Usted se va al monte y en el monte puede conseguir agua que está contaminada, ¿ok? Tiene que ser agua potable. Otro punto que no tiene nada que ver con espiritualidad, no tiene nada que ver en teoría con el Yahadut, con el judaísmo, ¿no? Entonces, pero es uno de los puntos que debe tener la ciudad o el pueblo donde usted se quiera mudar. Y ahí venimos con el otro punto. Fíjate que los dos puntos son de salud y de poder la persona tener la manera de cubrir un recurso, de tener un recurso tan importante como el agua. Que sea agua, pero que sea agua potable. ¿Ok? El otro punto que hay que tener en cuenta y pasa a ser el primero de los puntos sobre la espiritualidad es que debe haber una sinagoga. ¿Ok? Cuando decimos sinagoga nos referimos a el sitio donde se reúnen los judíos que reúne algunos requisitos kasher para poder ser considerado una sinagoga. Obviamente tienen que haber Yehudim, tiene que haber Minyan. Minyan es el quórum de 10 hombres judíos mayores de 13 años, y tal, 13 años un día, tal. Eso es lo que es el Minyan. Debe haber la sinagoga y debe haber un Minyan. ¿Ok? El cuarto punto debe, no es que debería, puede estar la sinagoga, y puede ser que la gente confunde un sitio donde se reúnen judíos con una sinagoga. No, donde se reúnen judíos para que pueda ser kasher el sitio para rezar, tiene que existir una mejizá. ¿Ok? Una mejizá es una división donde de un lado rezan los hombres y de otro lado rezan las mujeres. ¿Ok?
El Jajam Isaac Nizam enseñó en un shur sobre este tema que donde no hay mejizá, está en una sinagoga donde no hay mejizá, es prohibido rezar. No se puede mezclar, tener mezcla de hombres y mujeres al momento de la tefilá. ¿Ok? Debe existir educación de Torah. Se debe estudiar Torah. El estudio de la Torah es vital. Ustedes no ven cómo nosotros tenemos nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, YouTube, todas las herramientas que tenemos y que varios rabaníes incluso participan en nuestros grupos y enviamos material de estudio para que los Yehudim que están en nuestros grupos estudien Torah. En la mañana cuando nos despertamos hablamos, decimos una verajá y ahí decimos que debemos hablar temas de Torah. ¿Sí se acuerdan? En la mañana decimos una verajá. Ayer que Yeshano de mis botav, Betzilvano, al libre Torah. Hay que hablar palabras de Torah. Entonces vamos a repetir los puntos que hemos dado hasta ahora. En una ciudad o en un pueblo, así sea en Tangamandapio, donde usted viva, tiene que haber médicos, tiene que haber agua potable, sinagoga, un beta kenese, un kenis, un shuro, como usted le diga, y tiene que haber estudio de Torah. El estudio de la Torah es vital, es importantísimo. ¿Ok? Otra cosa que tiene que existir es un comité de Sedaká, una organización que se encarga de dar Sedaká. ¿Ok? ¿Sedaká a quién? A los que necesitan. Hicimos un curso sobre leyes de Sedaká y el manejo del dinero según el judaísmo. ¿Ok? Necesitamos tener una institución que se encargue de la Sedaká. ¿Por qué? Porque es algo que hacemos siempre, nos preocupamos por el otro, queremos ayudar al otro, apoyar al otro, cubrir las necesidades del otro en la medida que podemos, etc. Esto es importantísimo. También hay que tener una corte rabínica o tener a un rabino que pueda darle la posibilidad a usted de darle respuesta ante sus interrogantes. Usted tiene una pregunta. ¿Cómo se dice cuando suena un trueno? ¿Con Shen o Malhud o sin Shen o Malhud? Y si dijo la verajá, cuando decimos verajá es a partir de Shen o Malhud. Cuando decimos con Shen o Malhud, la verajá, y al ratico volvió a sonar trueno. Tengo que repetir la verajá. Si vio el relámpago, tengo que repetir. Ahora cada rato hay relámpago, ¿no? Tengo que repetir. Entonces, surgen preguntas, ¿no? Muchas preguntas. ¿Este producto se permite o no se permite? Etcétera. Otro requisito que es súper importante, que de hecho cuando se establece una comunidad, lo primero que debe establecerse es este requisito. ¿Cuál es? Tener una migbe. Una migbe. Es importantísimo, la migbe. Por la pureza de la familia, la tajara mishpajá, etcétera, todo eso. Es importantísimo tener una migbe. Lo primero es la migbe. ¿Sí? Muchas personas creen erróneamente que el anhelo primario para establecer una comunidad es tener un Sefer Torah. Y no, primero es la migbe. ¿Ok? Vamos a repetir todos los puntos que dije, que estamos grabando este video para los que quieran conocer más de los requisitos que se deben de tener, conozcan y puedan tener de primera mano este material. ¿Cuál es el primero que dijimos? Médicos, agua potable, un beta kenese, un kenis, una sinagoga, un shulo, como usted le diga. También debe existir educación de Torah, estudio de Torah, un comité de Sedaká, una organización que se encarga de hacer Sedaká. También debe existir una corte rabínica, deben existir rabinos que tienen la posibilidad, rab, rabaní, morín, como sea, como usted le diga, que le dé las respuestas a sus interrogantes en la halajá. ¿Sí? Es importantísimo eso. Para la vida de uno, como dice el Pirkei Avot, hazte de un rab, hazte de un rabino, dice.
Es importante. La otra es que debe existir una migbe para mujer. Y bueno, ideal que también una migbe para hombre, pero lo básico, primario, importante y de primera instancia es una migbe para mujeres. ¿Ok? Y el otro punto es kashrut. Alguien dijo que no podía vivir en Tangamandapio, porque en Tangamandapio, es un ejemplo metafórico de esto, no hay manera de comer kasher. Y resulta que eso es falso. Hay productos, muchos productos que usted puede revisar, verduras que usted puede revisar, etc. ¿Dónde empieza el problema en el kashrut? Cuando estos productos tienen algún componente químico o tienen algún componente animal, por ejemplo, grasas, colorantes, saborizantes, estabilizantes, preservantes y todo esto antes de los que hemos hablado en otras clases. Entonces, ahí sí se presentaría un problema de kashrut. Pero si usted sembró una mata de plátano en el patio de su casa, ahí no hay problema de kashrut, ¿sí? En la mayoría de los casos, con el azúcar no hay problema de kashrut si el azúcar no tiene algún colorante o algún saborizante extra, etcétera. Entonces, realmente, ¿dónde hay el tema de kashrut que es necesario resolver? En la carne, en el pollo, en el pescado, etcétera. Ahí sí hay temas que hay que tener en cuenta, ¿ok? Entonces, uno de los puntos es que hay que tener claro es el kashrut. Hay que ser exigente con el kashrut. Si usted vive en algún lugar donde no hay todos estos requisitos y usted es judío, usted tiene que buscar la manera de resolver esta situación, porque la importancia de tener todos estos requisitos en su vida hacen que su vida judía sea mucho más llevadera. ¿Ok? Médico, agua potable, beta keneses, shul, kenis, como usted le diga. Educación de Torah, una organización que se encarga de darse acá, corte rabínica, migbe, kashrut. Y hay quienes dicen que una ciudad donde ladran mucho los perros no es bueno vivir. En una ciudad donde ladran mucho los perros. El Orjó Sadiquín también dice que no es bueno vivir en una ciudad donde la gente es muy conflictiva, donde la gente pelea por cualquier cosa. ¿Sí? Hay gente que creen que el mal carácter es una mirada muy bonita, que la gente los va a admirar porque tienen mal carácter. No, hay que trabajar en eso. Es muy difícil luchar contra esa mirada, pero se puede hacer. Seguramente un día gana una batalla, otro día pierde otra, etcétera. Pero hay que hacer todo lo posible. Quisimos grabar esto porque varias personas nos preguntaron sobre qué requisitos de tener una ciudad para poder vivir en ella. Médicos, agua potable, kenis, o sinagoga, o beta kenese, educación de Torah, o sea, una yeshiva, un ben midrash, es lo ideal, ¿no? Una sinagoga donde pueda ir y leer y estudiar Torah, una organización que se encarga de darse de acá, una corte rabínica o rabino, un rab, un rabino que pueda darle respuesta a sus preguntas, migbe, ¿sí? Y kashrut, son importantes. Obviamente el minyan es importante, ¿sí? El minyan es súper importante. Un minyan kasher además, ¿no? Para que sepan. Entonces, si tienen alguna duda, cuando publicamos en nuestro grupo El Tesoro de las Verajot, decimos ante cualquier duda, consulte con su rabino. Él seguro le va a responder sus preguntas. Pero todo esto es basado también en la enseñanza de Rav Cohen y de Shulchan Aruch y Hod, Tefilá y todas estas cosas que dice el rabino Cohen en el libro Viajando según la Halajá. También lo habló en libro de preguntas y respuestas. Él tiene varios libros que aclaran mucho de estos temas. Es importantísimo reunir todos estos requisitos. Si está en una ciudad y esos requisitos no se reúnen, tiene que buscar una ciudad que sí tenga estos requisitos. Un matrimonio que viva en una ciudad donde no hay mikve, por ejemplo. Tienen que mudarse a una ciudad donde hay mikve. Seguro que es súper importante. No, que el mar está cerca. Tenemos un shur en nuestro canal acá en YouTube, donde hablamos sobre una mikve al lado del mar, cerca al mar.
Igual es importante tener migbe a pesar de que usted tenga el mar ahí al frente. ¿Ok? Decimos Baruch, Adonai Leolam, amén, ve amén. Que esto nos ayude a ser buenos y mejores judíos cada día y que podamos trabajar en nuestras midot y conocer más de la Torah y mejorar. Hasta la próxima.